¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, que arrancamos y hoy con un programa especial, algo diferente al de todos los días, en el que vamos a analizar punto por punto, frase por frase, ese discurso que ha dado Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, esa CEPAC en Argentina, y que ha marcado unos pasos muy importantes para la defensa de las ideas de la libertad de aquí al futuro. No se vayan, arrancamos. Y nos van a permitir hoy que dediquemos el programa completo a Javier Milei y su último discurso, ese que dio ayer en Argentina durante la celebración de la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC. Creemos que es importante por un motivo fundamental, y es la férrea defensa que hizo el mandatario argentino de algo que en esta casa llevamos defendiendo desde nuestra fundación: la defensa de las ideas por encima de presiones o intereses, y dar siempre la batalla cultural a la izquierda, una batalla que es necesaria como impulso y acicate para conseguir un mundo mejor y más próspero y más libre, en definitiva, para todos nosotros. Esto lo hizo ayer Javier Milei, lo hizo con la brillantez que le caracteriza, también con esa fuerza y ese ímpetu y ese empuje habitual en este presidente, en el presidente Javier Milei. Dijo que esa batalla cultural contra la izquierda es la que es necesaria que crezca y que penetre en todos los ámbitos de la vida, porque lo que sucedió con la caída del muro de Berlín, con el derribo, mejor dicho, del muro de Berlín en el 89, fue que las ideas liberales, las ideas de la libertad, creyeron haber ganado y que todo el trabajo estaba hecho. Y lo que hizo fue dejar un campo abonado para la izquierda, para que la izquierda entrara absolutamente a degüello en todas ellas: educación, cultura, cine, ciencias, en absolutamente todas las instituciones, y a colonizarlas poco a poco. Y eso es lo que han conseguido, y lo han conseguido pues ejerciendo una presión enorme para que el marco mental de prácticamente todo el mundo occidental hoy tenga ese punto socialdemócrata para el que resultan tan ariscas y tan refractarias esas ideas de la libertad. Por eso es tan importante ganar la batalla política. Como siempre dice el profesor Milei, el presidente Milei, las ideas de la libertad son superiores económicamente, políticamente e incluso estéticamente superiores, sobre todo porque esas ideas socialistas, ideas de la socialdemocracia, como le gusta decir al profesor Milei, los zurdos en definitiva, esa ideología caduca, trasnochada, es responsable de más de 150 millones de asesinatos a lo largo de toda la historia. La claridad de sus ideas y la facilidad que tiene al expresarlas dotan a Javier Milei de todas las características de un líder que es capaz de imponer su relato frente a la mentira empobrecedora y sistemática de la izquierda, y por eso hoy queremos centrarnos a analizarlo para darle la importancia que merece, el sitio que necesita dentro de la agenda informativa del día aquí en España. Hoy muchos informativos abrirán con otros asuntos, los funcionarios estarán pendientes de lo que pasa con Muface, algo que nosotros les actualizaremos desde Con Ánimo de Lucro cualquier otro día, quizá mañana, quizá la semana que viene, pero hoy creíamos que era necesario darle este espacio al discurso de Javier Milei y tratar de acercarles a ustedes la trascendencia que sus enseñanzas, sus palabras y el decálogo que desplegó tienen para todos nosotros. Hoy vamos a dedicar el programa, como digo, por completo a este discurso, pero antes, como siempre, vamos a tratar de repasar la portada que trae Libre Mercado, y lo hacemos, como siempre, con la jefa de la sección, no de la sección, del periódico económico dentro del Grupo Libertad Digital, que es Libre Mercado, y ella que es Beatriz García. Y como diría aquel, Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Fernando. El Estado somos todos y algunos más que otros. Sí, cada vez más grande el Estado, sí, lamentablemente. Vamos a dedicarle hoy el programa completo al discurso de Javier Milei en Argentina, Beatriz. Por lo tanto, hoy es más importante que nunca esta sección que tenemos todos los días, que es el de actualizar las informaciones principales que llevamos en Libre Mercado y que hoy tienen algo que ver con corrupción, creo. Con corrupción hay de todo. Bueno, un chantaje de Pedro Sánchez a los afectados por la DANA, los conductores en concreto,
porque bueno, el gobierno se ha dado golpes de pecho sobre el plan de ayudas, este plan que le han llamado Reinicia Auto. Se van a gastar más de 400 millones de euros, en concreto 465 millones, en darle subvenciones a todos esos miles de afectados que han perdido su auto en la tragedia, pero esto tiene letra pequeña, tiene condiciones. El gobierno no va a tener la delicadeza de dejarle al ciudadano elegir qué coche se compra. No, por supuesto. Le va a imponer una serie de modelos ecológicos para chantajearle prácticamente y darle el dinero, que va desde 500 euros hasta más de 10.000 euros. Que Entonces, usted no necesita un coche eléctrico, necesita un diésel, no se preocupe que el gobierno no le va a ayudar. Claro, Solo al final, le ayuda si elige un modelo de los que el gobierno considera ecológicos. el negocio es redondo porque luego encima los coches eléctricos son más caros, el gobierno recauda más por IVA de ese coche y bueno, pues la verdad que la mayoría de los automóviles en nuestro país son antiguos. Eso es una señal de que la gente no se puede permitir, y no solo que no se pueda permitir, que no quiere comprarse un coche eléctrico, y el gobierno hasta en esta tragedia se los va a meter con calzador. No habrá ayudas si se compran un coche o si pretenden comprarse un coche con una pegatina B, por ejemplo, de diésel o de gasolina, que son los más baratos. Que es que la gente a lo mejor se compra un coche con la pegatina B de hace 20 años porque no se puede permitir comprarse un coche nuevo. Entonces a esa gente le vas a dejar fuera de las ayudas. Otra vez más, un ejemplo de que lo público siempre gobierna para la élite. Es tremendo y fantástica esta pieza y muy necesaria, desde luego, la que nos ofrece el libre mercado. Dame otro tema más y nos adelantas que nos preparas para mañana. Bueno, pues Carlos Cuesta ha analizado un dato del paro que conocíamos esta semana, pero bueno, es en el caso de las peticiones por prestaciones por desempleo, que sube más de un 3%. Pues en el año el gobierno habla de cohete económico, pero cada vez hay más gente cobrando el paro. Esto en el gobierno de Pedro Sánchez pues es una buena noticia, pero para la gente normal, que haya mucha gente cobrando prestaciones es una mala señal y una señal de la dependencia estatal del ciudadano. Entonces, pues nosotros lo vemos muy, muy negro. ¿Y qué más nos preparáis para mañana? Pues mañana festividad, pero no vamos a descansar. Hablaremos de deuda, también de Javier Milei, de un montón de temas. Bueno, pues aquí estaremos muy pendientes de todo lo que publique el Libre Mercado y mañana lo repasaremos. Beatriz García, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y vamos a entrar en harina directamente, como les prometía, hablando de ese discurso que ha dado Javier Milei. Vamos a tratar de hacer una escucha comentada y analizada, bueno, pues el mejor equipo que pueden encontrarse ustedes, desde luego, el día de hoy para analizar esto. Son mis compañeros. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Que se ha pegado la pechada de desbrozarlo en cortes para que ahora lo podamos escuchar. Y nuestro analista cabecera de hoy, Ignacio Moncada. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues profesor. Encantado de estar aquí, como siempre. Oye, un gusto, tenerte aquí. Esto es un lujo, Rubén, el poder comentar con Ignacio, contigo, poco a poco, cada uno de los puntos que ha destacado el profesor Milei, el presidente Milei, en su discurso en Argentina. Yo creo que merece mucho la pena. Es verdad que no se ha destacado este discurso, antes de empezar a escuchar los cortes, Ignacio, como otros, como el que dio en el World Economic Forum, por ejemplo, que tuvo una trascendencia enorme por dónde lo hacía, pero creo que es igualmente trascendente porque es que cambia el paradigma. O sea, ya no es demostrar que lo que veníamos a hacer, sabíamos hacerlo y lo íbamos a hacer bien, iba a tener resultados, que eso es, digamos, lo que estamos ya observando, sino que ya es un paso más. Es, ojo, que para que esto funcione no podemos dejar que luego vengan los zurdos y se carguen todo lo que hemos conseguido. Hay que dar la batalla, y no solamente en Argentina, no solamente en Hispanoamérica, sino que hay que extender esa batalla a todo el mundo. Efectivamente, es un discurso de acción política y de batalla cultural. Es decir, es un discurso que es una receta, que iremos comentando poco a poco, es una receta para todos aquellos partidos y políticos que aspiren a ganarle al socialismo, tanto electoralmente como ideológicamente. Pues para todos ellos es
una serie de puntos, una lista de acción política, pues que yo creo que deberían de haber apuntado bien con cuaderno y boli al haber estado viendo este discurso. Yo no sé si tenías la misma sensación que yo, Ignacio, que a medida que ibas escuchando el desarrollo del discurso, además se notaba que estaba a gusto, que estaba, digamos, en su salsa, porque pues el público estaba muy a favor y esto evidentemente se notaba, pero no sé si tenías esa misma sensación de muchas de las cosas que decía, de los puntos de ese decálogo. Mirabas al Partido Popular aquí en España y decías, Dios mío, espero que haya alguien ahí tomando nota de todo lo que se está diciendo, porque están haciendo completamente lo contrario de lo que se supone que hay que hacer. Yo es lo primero que pensé. Espero que hayan llevado ahí a un tapado con una libreta y un boli, haya apuntado bien y ahora venga aquí a España a trabajar en todos esos puntos. Hay otro punto muy importante, yo creo que podemos empezar por ese, que es precisamente el momento en el que se pronuncia la palabra España, en el que se acuerda de España y cómo lo hace, después de repasar los regímenes totalitarios que le rodean a él en Argentina, dentro del continente americano, ahí rodeado de socialistas de todo pelaje, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, bueno, todos, en Chile con los experimentos con Boric ahora, en Brasil con Lula, todo rodeado, Venezuela con el asesino de Maduro, en Cuba con el gran capo de toda esa mafia, pero es que tiene el satélite en España y fue el único país europeo que mencionó. Se organizaron políticamente y fueron muy exitosos políticamente. Digamos, en Argentina hemos padecido 4 gobiernos kirchneristas, hemos padecido, digamos, en la región, en Venezuela, el asesino criminal de Maduro que lo siguió a Chávez, el mentor de toda esta basura, digamos, Fidel Castro y sus secuaces que hoy siguen en el poder. Entonces, o en España, digamos, tener, digamos, Zapatero, Sánchez y demás torturas que tienen los pobres españoles con eso. Entonces... Bueno, teníamos que estar. Yo creo que además tiene especial relevancia, porque aunque a lo mejor en España no nos demos cuenta, porque estamos en el día a día de la batalla, al final el concepto del Partido Socialista actual y de Pedro Sánchez es precisamente el peronismo. Es la idea de socialismo clientelar en el que ir creando pues un sistema de impuestos cada vez, digamos, con impuestos más altos y regulaciones más difíciles de cumplir, que vayan destruyendo el tejido productivo y a su vez ir creando unas redes clientelares que van viviendo del presupuesto y del Estado y que al final son su soporte electoral, esas redes clientelares. Eso, quien mejor lo hizo es el peronismo. Han pasado 80 años de desastre en Argentina y Milei es el fin de ese proceso. En España deberíamos de tomar buena nota del ejemplo argentino, tanto para lo malo para evitarlo como para lo bueno para tratar de imitarlo y salir de él. Ignacio, Rubén, cuando quieras puedes, puedes, como decimos aquí, meter cuchara cuando quieras. Es que España tiene una trascendencia adicional dentro del propio discurso de Milei. Milei dibuja un continente asediado por el socialismo, empobrecido por el socialismo, asesinado por el socialismo durante años. No olvidemos todas las bandas terroristas, no olvidemos Sendero Luminoso, no olvidemos los grupos terroristas de los que son herederos, por ejemplo, el presidente de Colombia, y todos ellos se han agrupado alrededor del famoso Grupo de Puebla, cuyo principal impulsor, por no decir el principal, quizá uno de los principales impulsores es un tal Rodríguez Zapatero, a quien menciona directamente en el discurso Javier Milei, y por extensión el señor Sánchez, quien se siente orgulloso y mantiene gente de su ejecutiva socialista dentro de la propia ejecutiva del Grupo de Puebla, y que son los principales impulsores de esas ideas empobrecedoras y asesinas dentro del continente americano. Efectivamente, Rodríguez Zapatero pues se ha destacado en los últimos tiempos, bueno, ya le vivimos como presidente, pero en los últimos tiempos se ha dedicado a blanquear dictaduras criminales como la de Venezuela, y de todo aquello que no funciona, todo el socialismo que se ha ido implementando en América Latina, él lo ha ido blanqueando, tratar de hacerlo digerible y digamos, anestesiando un poco a aquellos que le escuchan, que son muchos, para
digamos, tratar de disfrazar que ese socialismo del siglo XXI que viene de Castro originalmente y de Chávez y que se ha ido extendiendo por toda América Latina durante las últimas décadas, pues que no es algo tan malo en el fondo, que digamos que las obvias catástrofes económicas e incluso sociales y de libertades que ha causado, digamos que son golpes de mala suerte, pero que realmente eso es algo que es correcto y que debería funcionar, y a eso es a lo que se ha dedicado Zapatero, y es algo, pues digamos que es a lo que Milei trata de combatir en este discurso y que yo creo que es algo muy importante. Y bueno, como dice Federico Jiménez Los Santos, al final esto se ha convertido en una especie de religión, ¿no? Es algo que también apunta a Milei muchas veces, como ese socialismo del siglo XXI, más que por hechos o por que las ideas sean correctas, está movido por una fe, y por una fe que, bueno, en buena parte se puede hablar de que venga de la secularización de la sociedad, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero sí, al fin y al cabo, toda esa oleada que arrasó Latinoamérica y que en parte ahora está arrasando España, fue por un acto de fe que Milei, yo creo que ha sabido ver esta cuestión para decir, bueno, podemos plantear la batalla cultural desde el poder, es algo que defiende, que luego escucharemos, para a esta fe, que es el socialismo, combatirla también desde el gobierno. Desde luego que sí. Lo único que sí, que la fe es la que profesan aquellos a quien trata de convencer ese marco mental que establecieron desde la caída del muro, según el discurso del propio Javier Milei, pero cuyos impulsores de fe no tienen nada. O sea, es un ejercicio de poder puro y duro que han sabido hacer de una manera muy civilina, muy inteligente al final, porque ¿qué hicieron? Cooptar todas las fases de poder. Pero frente a eso, como estamos viendo, ya empieza a haber reacción, y también lo recoge en su discurso. De que hoy en el mundo, de la mano de Donald Trump, de Bukele y nosotros aquí en Argentina, digamos, en el mundo se respiren nuevos vientos de libertad. Por lo tanto, estamos frente a una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo. Es necesario también dar la batalla cultural. ¿Están cambiando las cosas? Yo creo que sí. Milei, una de las cosas que en este discurso se ve clarísimo, que tiene muy claras, es que hay que aprender también de los comunistas algunas cosas, y es la importancia que tiene la batalla cultural. Al final el comunismo o el socialismo pues ha ido extendiendo, al final controlando 3 o 4 cosas, que son la educación, los medios de comunicación, digamos, la cultura, por así llamarle, el cine, y las universidades. Podríamos meter también pues cierta ciencia que se llama, ¿no? Esos gabinetes de expertos científicos que dan ese espaldarazo a las ideas de los políticos. Y digamos que la batalla se encuentra en esos lugares. Hay que dar la batalla cultural, hay que transmitirle a la gente sin ninguna, digamos, sin vergüenza, sin tener reparos en ello, en que las ideas de la libertad son correctas, son mejores económicamente, y también algo en lo que incide mucho Milei en este discurso es que además son correctas, son mejores éticamente. Son mejores éticamente, Ignacio, pero sobre todo yo lo que me quedo es la bravura con la que hay que enfrentar esto. O sea, el momento en el que dicen no se pueden andar con medias tintas, no podemos ceder un solo espacio, no podemos atacar este problema defendiéndonos de otros argumentos, porque al final entramos en su juego. Hay que obviar esto e ir al ataque sin ningún género de dudas. No hay que negociar ideas para rascar votos. Esto era lo que decía Javier Milei. A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Esto quiere decir que los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa el adversario. Por eso debemos ser decididos y ser prácticos. No hay que tenerle asco a ejercer el poder. Hay que usar las armas del enemigo. Y eso, y no hay que negociar ideas para rascar votos. Una idea, desde luego, que vendría muy bien que se escuchara aquí en España. Yo es que es lo que estaba pensando. O sea, no sé si se estaba refiriendo directamente a la derecha española, pero lo parece. La derecha en España tradicionalmente, digamos en la democracia, ha ganado elecciones básicamente por incomparecencia, por desastre del adversario, pero por lo general no lanzando una batalla cultural y peleando las ideas, y además sabiendo que las ideas de la libertad, las ideas del capitalismo, el libre mercado, de la ética de la libertad,
son superiores éticamente, es decir, son superiores económicamente, es decir, no hay grandes ejemplos de países que hayan adoptado un capitalismo de libre mercado y les haya ido mal, y tampoco hay grandes ejemplos de países comunistas que les haya ido bien. Es decir, es que todos los ejemplos, digamos que están a favor de los defensores de la libertad. Pero es que además, incluso si no fuera así, incluso si las ideas de la libertad no fueran económicamente tan óptimas como otros sistemas, es que habría que abrazarlas igualmente porque son éticamente correctas, es decir, el respeto a la vida, el respeto a la libertad y el respeto a la propiedad de las personas es algo que es éticamente correcto y que no se debe negociar. No es algo que para ganar elecciones debamos de ir rebajándonos y de ir aceptando el discurso de la izquierda y del socialismo para ver si así conseguimos llegar al poder, porque es que de esa manera nos estamos convirtiendo en el problema, no en la solución. Y no solo cuando llegas al poder, sino cuando estás en el poder, a la hora de mantenerte. Porque en este corte también hacía referencia después Milei a cómo tuvo que destituir a su antiguo jefe de gabinete. Y dice literalmente que este hombre pues le trató de cambiar. Y Milei estaba convencido, ¿no?, de que las ideas correctas son las ideas de la libertad y que él no iba a cambiar, sino que lo que iba a hacer era expulsar a este tipo. Sí, no, además luego tiene mucha gracia a veces. Luego va presumiendo que fue mi asesor y lo que consiguió fue que le echara, que le botara de aquí. No sé si ese asesor le habría recomendado o no a Javier Milei que se fuera a la sede de los sindicatos de Argentina a tratar de convencerles de lo bueno que es la derecha, ¿no? Como ha hecho recientemente un líder político aquí en España. Pues sí, digamos, si miras el Partido Popular y la estrategia que tiene básicamente es ir tomando las ideas de la izquierda, le quita algún que otro punto para no ser exactamente igual y centrándose, digamos, moderándose un poco, pero al final le estás concediendo la victoria en la batalla cultural y en el mensaje, le estás concediendo la victoria en las ideas y eso no es algo banal, es algo que es incorrecto, digamos, no, incluso aunque eso le sirva para llegar a las elecciones, es algo que no deberíamos de hacer, porque no, digamos que el problema del que queremos evitar es precisamente de no caer en esos errores del socialismo. Unos errores que marcan un espacio en el que las ideas de bien y mal se confunden. Y es verdad que propone una dialéctica, me refiero al marco de la izquierda, al que nos han propuesto, el marco en el que tenemos que movernos y en el que hay que pelear, según la cual personajes como Javier Milei o su propia ideología se relacionan con, pues no sé, desalmados, que lo único que quieren es que la gente, pues que haya gente muy rica y gente muy pobre y que los ricos se regodeen de ver a los pobres chapoteando en la pobreza. Prácticamente es lo que muchos convencidos de la ideología socialista de la izquierda ven en Milei, alguien que lo que quiere es favorecer a los ricos y hundir a los pobres en la miseria y pisotearlos, ¿no? Parece que son ideologías absolutamente desalmadas y sin bondad alguna, y sin embargo Milei reclamaba la bondad también. La única forma de combatir el mal organizado es con el bien organizado. Hay una frase que la solía repetir Ludwig von Mises, que es de Virgilio, y que dice que no hay que ceder frente al mal, hay que combatirlo con más fuerza. Es decir, no cedamos frente al mal, no cedamos frente al socialismo, hay que combatirlo con más fuerza y terminar de sacarlos a patadas en el culo. Luego, además, la dialéctica que utiliza no es por nada, pero es que se le entiende todo, no se anda con chiquitas, como podríamos decir, ¿no? Y reivindica el bien, y es que es verdad, o sea, al final, muchas veces cuando alguien te dice, no, porque es que, claro, las desigualdades... Digo, ¿pero qué desigualdades? O sea, no, pero entonces, y la gente pobre en los países capitalistas, ¿quién se va a ocupar de ellos, no? Digo, pero si el pobre más pobre en el país más capitalista del mundo es más rico que la clase media en un país socialista. En España la clase media es el que cobra el salario mínimo interprofesional. Es hacia ahí donde queremos ir. O sea, que la gente tenga que vivir con lo opuesto, porque sí, como cada vez hay más y hay menos diferencias, porque todos somos pobres, pero ¿a dónde queremos llegar, no? O sea, es esta retórica del bien y el mal, pero mal entendida. Efectivamente, es que además, digamos, el socialismo lo que ha conseguido es, digamos, darle la vuelta
a todo. Es decir, si alguien consigue prosperar por sus propios medios, si alguien, digamos, respetando la propiedad, respetando la libertad de los demás y la vida, consigue prosperar porque ha habido transacciones voluntarias que le han concedido esa riqueza, eso lo ven como algo malo. Sin embargo, extraerle los impuestos coactivamente a la gente y entregársela a, digamos, organismos, observatorios, grupos de amigos del poder, eso lo ven como algo extraordinariamente bueno. Ese, digamos, que es su objetivo y su día a día. Entonces le dan la vuelta a todo. ¿Y qué forma tienen de combatir el hecho de que a gente, digamos, a aquellos países que defienden más la libertad y el capitalismo les vaya bien? Pues tachándoles de eso, de fascistas, de criticar la desigualdad, que es lo que se critica cuando la pobreza, digamos, en esos países se ha resuelto. Los términos de desigualdad y justicia social, es bombardear constantemente. ¿Qué es la justicia social? Y además el profesor Milei siempre lo plantea muy bien. Es quitarle al que produce para dárselo a mi cliente al final. O sea, es así, ¿no? Eso es. Y bueno, por ejemplo, a Milei, que se le relaciona muchas veces con la extrema derecha, digamos, con el fascismo, con Mussolini. Mussolini dijo todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Y en contraposición, Milei dijo, yo el Estado me lo paso por el orto, que se entiende perfectamente y que te dice que están, digamos, en extremos diametralmente opuestos. Bueno, y el que dijo algo similar hace poco fue Sánchez, a Mussolini, me refiero. Ah, bueno, sí, es verdad. ¿Cuál era la frase? Dijo, el Estado somos todos. Ah, bueno, claro. Y Mussolini decía, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, ¿no? Pues viene a ser similar. El Estado somos todos, algunos más que otros. Vamos a escuchar precisamente esto de la técnica extractiva habitual de la izquierda. Punto 2 es, nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas. El modelo de la casta es un esquema de extracción de riqueza de los políticos en perjuicio de la sociedad. Se los recomiendo como heurística general. Ante cualquier tema pregúntense, ¿lo pide la política o lo pide la sociedad? Porque si lo pide la política es para llevar, como diría, me lo llevo y a la saca. Bueno, espero, además, en esa convención había mucha gente, digamos, del espectro de la derecha y no todos son especialmente liberales o no igual de liberales. Y espero que haya mucha gente tomando nota de que esas son las ideas correctas. Eso es la concepción que hay que tener de lo que hacen los políticos. Se dedican a extraer riqueza de aquellos que producen para entregárselas a aquellos que les van a apoyar en las próximas elecciones. Entonces, Milei lo que dice es, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es promover la generación de riqueza, digamos, en armonía, con la defensa de estos principios, de la vida, la libertad y la defensa de la propiedad privada. Y esa es la manera en la que se ha visto siempre, sin ningún digamos, contraejemplo, que siempre que se ha aplicado ha funcionado bien. Ha funcionado bien, ha reducido los conflictos, ha permitido el desarrollo de la prosperidad y sobre todo ha servido de acicate y de incentivo, que es al final por lo que se mueve el ser humano, por los incentivos, ha servido de incentivos para que cualquier persona con los recursos que tiene tenga la intención y el afán de progresar, siendo la única manera de progresar ayudar a los demás. Y además con esto, con ánimo de lucro. Efectivamente, al final el mercado es un sistema, el sistema movido por el sistema de precios, que permite coordinar los esfuerzos de todas las distintas personas mediante un sistema de división del trabajo y del conocimiento. ¿Para qué? Pues para que cada uno pueda ofrecerle a los demás aquello que los demás más valoran. Es decir, el capitalismo lo que te permite es aquellas ambiciones privadas que tiene cada uno, que es de, bueno, privadas y de sustentar a sí mismo y a su familia e incluso llevar acciones sociales después voluntariamente. Pero lo que permite es traducir esa ambición personal en un bien para el resto de la sociedad, porque todo aquello que no sirve a los intereses de los demás mediante relaciones voluntarias, el mercado, digamos que no te lo compra, no te permite generar riqueza y tienes que adaptarte a las necesidades de los demás. Por tanto, el mercado es que no solamente funciona bien, es que además funciona bien generando un bienestar para el resto también. Correcto. Sí, no, a este respecto, a mí me gusta mucho la idea de Adam Smith, ¿no? Aquella famosa cita de no por la generosidad del cervecero es por lo que tenemos cerveza, sino por su propio ánimo de lucro. Y luego también la idea del padre Martin Ronheimer, que él describe el capitalismo como la forma económica del dar, porque para invertir y ganar dinero tienes que dar lo que los otros demandan, no lo que tú quieres para ti. Por eso es tan importante en este caso siempre la ley de la oferta y la demanda y por eso se genera riqueza, porque hay un interés dentro del discurso predominante de la izquierda de pensar que la economía es un juego de suma cero según el cual
el pobre es pobre porque le ha quitado el dinero el rico. Y por lo tanto la riqueza está absolutamente denostada porque son los malvados que se consumen nuestros recursos y nos dejan a nosotros sin él. Y por eso opera la envidia en esta ecuación. Pero en este caso y en este discurso, Javier Milei pedía superar esto y señalaba el juego en el que sí que hay suma cero. A diferencia de la economía, la política sí es un juego de suma cero. Esto quiere decir que los espacios de poder que no ocupamos nosotros los ocupa el adversario. Por eso debemos ser decididos y ser prácticos. No hay que tenerle asco a ejercer el poder. Hay que usar las armas del enemigo. Usar las armas del enemigo para imponer un discurso de libertad para todos. Bueno, yo diría que además que ahí ha sido generoso Milei. La política no es un juego de suma cero ni siquiera, es un juego de suma negativa. Es decir, si a las transacciones voluntarias tú le pones un impuesto, lo que recaudas no sale limpio de las transacciones de los demás, sino que hay destrucción de riqueza, hay intercambios que no se producen y acciones empresariales o inversiones que dejan de producirse, con lo cual lo que haces es la tarta más pequeña. O sea, no solamente es que te lleves una porción de la tarta, es que la tarta la estás haciendo más pequeña. O sea, digamos que le estás dejando a los demás sin tarta por doble motivo, porque la tarta se hace más pequeña y además porque te llevas un cacho. Entonces, ahí Milei ha tenido la consideración de ser benevolente con los políticos y decir que al menos es un juego de suma cero, cuando realmente es un juego de suma negativa. Es un juego de suma negativa por algo que en este programa nos gusta mucho insistir, y es en los, como bien decías, ¿no?, en los efectos invisibles de las decisiones políticas que se toman. Intervenir el precio de la vivienda, el efecto directo que tiene es el de que los precios van a subir, porque la intervención de precios es lo que siempre doy. En Argentina lo saben perfectamente, ¿no? Escasez y subida de precios y generalmente aparición de un mercado negro. Pero los efectos que trascienden ese efecto directo no se conocen, y es la falta de llegada de nuevos inversores, la falta de puesta en marcha de un mercado dinámico que permita pues desarrollar nuevas fórmulas que sean incluso más beneficiosas, permitir que ese desarrollo termine redundando en construir cada vez viviendas mejores a mejor precio. Todo este upside, que es el natural dentro de un sistema de libre mercado, se coarta desde el momento en que empiezas a imponer intervenciones que lo único que van a hacer es ir en contra precisamente de aquellos a quienes dicen querer favorecer. Intervienen los precios para que haya precios populares, para que haya precios accesibles a las personas más vulnerables. Sin embargo, son esas personas más vulnerables las que terminan no siendo capaces de acceder a una vivienda porque lo que has hecho ha sido quebrar la libertad de mercado. Bueno, el tema de la vivienda, digamos, quedaría para un para 3 programas. Pero básicamente es un problema que los políticos actuales no quieren resolver. Es que no lo quieren resolver, porque es un problema de desajuste entre la oferta y la demanda y no permiten construir. O sea, es tan fácil como eso. Entonces, puedes hacer todas las regulaciones que quieras, que además son regulaciones que a ellos les da poder, les da dinero, a los políticos, pero no resuelven el problema de la vivienda. Es decir, si hay 100 viviendas y 200 personas que quieren vivir en esas viviendas, por poner precios máximos no vas a resolver ese problema, que es que 100 personas no van a tener vivienda. Otra de las cosas que ha hecho Javier Milei, estamos ya llegando al final del análisis y al final del discurso, que es un discurso que yo les invito a todos ustedes a que lo escuchen completamente y tranquilamente. Aquí les estamos haciendo, digamos, el análisis de cada uno de esos partes de ese decálogo que ha desplegado Javier Milei. Y le voy a pedir a mi compañero Víctor que nos ponga estos 3 cortes juntos, porque es donde da la batería de armas que hay que emplear para dar esta batalla cultural. La mejor defensa es siempre un buen ataque. Cuando nos estamos defendiendo perdemos la iniciativa, perdemos la agilidad y estamos aceptando los términos de discusión deshonestos del enemigo. Además, si cedemos, ellos lo percibirán como una señal de debilidad. Octavo, dar la batalla cultural desde el poder no solo es recomendable, sino que es una obligación. Ellos ya ocupan todos los lugares de influencia, pero nosotros también ya empezamos a ganarnos algunos espacios. Por eso debemos aprovecharlos, porque las ideas lamentablemente no ganan por mérito propio, deben ser promovidas activamente. La única forma de combatir al socialismo es desde la derecha. El extremo centro, sus posiciones y sus herramientas son siempre y en todo lugar funcionales a la izquierda criminal. Es decir, todos aquellos tibios que quieren ir por el medio,
lo único que hacen es regalarle terreno a la izquierda, y a la izquierda no se le puede dar un milímetro. No puede haber consenso entre el bien y el mal. No puede haber consenso entre lo moral y lo inmoral. Es que más claro, agua. Génova 13, toc, 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 toc. Bueno, es la idea, yo creo, más importante de todo el discurso, que es una idea fundamental, que es la idea de que, digamos, el ir contra la libertad de las personas, contra la vida y la propiedad privada de las personas, es algo malo, es decir, que es algo éticamente reprobable. Cuando la gente piensa, digamos, cuando la batalla cultural de la izquierda ha permitido que la gente piense que ir contra la libertad de las personas es algo positivo, así consigues pues tener votos y tener al menos cierta, digamos, cierta permisibilidad con esas ideas, aunque luego tengan resultados económicos negativos. Pero aquí lo que está diciendo Milei es, hay que decirle a la gente, y es importante que lo hagamos mediante la batalla cultural y desde todos los micrófonos que se pongan a nuestra disposición, de que ir contra la libertad de las personas es algo malo. Y cuando la gente se dé cuenta de que eso es algo malo, que es éticamente reprobable, ya no hay batalla, porque la gente no pelea contra las cosas que considera malas. La gente defiende aquello que considera bueno y pelea contra lo que es malo. Entonces, el decir a la gente, esto es malo, no solo genera problemas económicos, es que es éticamente reprobable, es ir en contra de los principios más básicos de las personas, ahí es cuando la batalla se gana. Pero eso también atañe a los libertarios, ¿eh? Porque, como bien decía Rothbard, en sus últimos años están los libertarios, digamos, que él consideraba más aceptables, que hacían esta diferenciación entre lo bueno y lo malo y aceptaban el valor de la tradición y de ciertas cuestiones que los libertarios malos, por decirlo así, o los que llamaban nihilistas o nihilo, son los que no, son relativistas. No hay nada bueno, no hay nada malo, todo es aceptable. No, pues hay cosas que por muy libertarios que seamos, están bien y están mal, y hay que pelear contra ello. Y el socialismo es una de esas cosas que está tan mal, creo yo. Bueno, por eso, de hecho, en el discurso, Milei también le dedica unas palabras a lo que él llama los libertarados. Y a los libertarios egipcios, que eso creo que lo tomó de Federico, si no me equivoco, ¿eh? Sí, bueno, Federico siempre ha hablado de libertarios y liberales egipcios. Él hablaba de liberales egipcios, sí, no, o los libertarados. Fundamentalmente por este miedo a la asociación, ¿no? Y este cambio de paradigma que en el caso de Milei, que él mismo se reconoce, yo no soy un político y he odiado a todos los políticos que he tenido delante y los sigo odiando, ¿no? Aunque yo ahora formo parte de este juego, pero formo parte de este juego por un fin último que es el que tengo y es el que me mueve y es del que no me van a mover. Esto, digamos, lo va a tener que demostrar día a día, pero es verdad que en un año, que como él dice, para él se le habrá hecho largo, para algunos se nos ha hecho muy corto, pero lo cierto es que todo lo que ha logrado en un año ha sido espectacular y es increíble que al líder político que llegó con la motosierra, que se le hicieron 1000 caricaturas, que se quisieron, que le trataron como un apestado desde cualquier punto de Occidente, el propio The Economist hablaba de un tarado con una motosierra y ahora habla de un tío que está cambiando las cosas y las está cambiando para bien, precisamente en Argentina. Bueno, pues cómo alguien ha conseguido cambiar el paradigma y seguir manteniendo la fortaleza de ideas y la fortaleza de impulso a esta batalla, ¿no? El gran riesgo, el gran peligro que tenía Milei es de convertirse en un político al uso, digamos, de una vez llegado a la política, a sentarse ahí, empezar a hacer cosas de político, a decir cosas de político y a templar gaitas, pero al menos de momento, parece que está más empeñado que nunca en dar la batalla cultural y es una bendición. Vamos a ver el último de los cortes del discurso, estamos quedándonos ya sin tiempo, hablando de la nobleza de esta causa. Nosotros defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por ella. Hablo ni más ni menos que la idea histórica de Occidente. Defiende Occidente, aunque Occidente se empeña en no ser defendida en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, Occidente es un concepto que tiene claroscuros y mirando la historia, tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas no tan buenas. Se hace una defensa de ello, pero yo sobre todo me quedo con la defensa de las ideas, la defensa de esas ideas de la libertad, de las ideas que funcionan y de las ideas que defienden la vida, la libertad y la propiedad de las personas como forma de organización económica, pero sobre todo como manera de coexistir en sociedad de la manera más ética posible.
Ignacio Moncada, Rubén Folguera, muchas gracias a los dos por ayudarme en el día de hoy a analizar de una manera pormenorizada este discurso. Es verdad, hemos hecho en 20 minutos un discurso de hora y media, o media hora, un discurso de una hora y media, bueno, de una hora. Una hora. Me estoy pasando una hora, pero bueno, está bien. Yo creo que hemos resumido bastante bien las ideas principales y esa idea principal motriz de todo el discurso, yo creo que de toda la conferencia, ¿no? en toda su amplitud, que es la necesidad imperiosa de que nadie que defiende las ideas de la libertad se apee de su responsabilidad. Desde aquí, desde luego, no lo vamos a hacer, no nos vamos a apear, vamos a seguir luchando por estas ideas, vamos a seguir luchando por ser un espacio, como decimos todos los días, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, para la defensa de las libertades, la prosperidad y la búsqueda de la felicidad, como siempre decimos, insisto, y vamos a sumarle hoy un nuevo grito a todo esto para despediros, que es ¡Viva la libertad, carajo! Muy bien. Bueno, pues momento para abrir mercados y un momento dulce, porque después de hablar de Milei con Ignacio Moncada puedo hablar de mercados y de inversión con otro que es uno de los mejores divulgadores que tiene nuestro país en este sentido, que es Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Encantado. Bueno, pues mira, después de hablar de Milei vamos a hablar de mercados y además con la vista puesta en algunas de las realidades de nuestro mercado que han sido protagonistas y hegemónicas durante el último año, como son esas letras del Tesoro, y qué es lo que está pasando con ellas, ¿no? Pues pasa que dejan de dar alegrías a los ahorradores que han estado buscando refugio, claro, porque no todo el monte es orégano. Y el Economista hace unos días ya nos advertía en titulares que las letras cierran la última subasta del año, ya no se subastan más en el 2024, en el 2,2%, que es su mínimo en más de 2 años, en 26 meses exactamente. Entonces, para que comparemos un poco, en diciembre del 23, hace un año tan solo, esas mismas letras estaban pagando a los ahorradores un 3,3%, y ahí se explicaban aquellas colas que veíamos en la puerta del Banco de España, ¿no? Ya las épocas de vacas gordas se terminaron. Mira, una cuestión que tienen que saber los oyentes es que las letras del Tesoro se venden con un descuento, ¿de acuerdo? Cuando un ahorrador compra una letra, lo que paga cuando desembolsa el capital inicial no va a ser nunca el valor nominal. Esto puede llamar a veces a confusión. Va a ver que le van a cobrar un poco menos de aquello que él piensa estar invirtiendo, porque luego es al final del plazo cuando se recibe todo de golpe. No pagan cupones, no hay pagos intermedios, es cuando vence el título que el ahorrador recibe el nominal, el valor facial de ese título, y en esa diferencia entre lo que puso al principio y lo que recibe al final está ese interés implícito, esa ganancia que va a hacer. Y para terminar la nota un poquito de fiscalidad de las letras, que tengan en cuenta los oyentes que a la hora de declararlas no les retienen, es decir, el Banco de España no te hace una retención a Hacienda, sino que eres tú el que luego tiene que añadirlo en tu IRPF y consignar en la casilla correspondiente la retención que te deben hacer después, no te la hace el Banco de España. Correcto. Aquí respecto a las letras, es curioso, ¿no?, cómo funcionan los títulos de renta fija, esto de la venta, la compra de los títulos con respecto al nominal, si se venden con descuento o en ocasiones por encima del valor nominal, dependiendo de lo que hayan hecho los tipos de interés y hacia dónde haya ido el interés por ese título en concreto. En cualquier caso, eso es harina de otro costal. Ya haremos un monográfico sobre renta fija y letras del Tesoro, si quieres, otro día, Luis, pero vámonos a otra de las informaciones que han sido importantes dentro de este mundo de las finanzas durante esta semana. Deutsche Bank ve subidas del 8% para el S&P 500 en 2025. Estamos en plena oleada de previsiones, ¿no?, para el próximo año. Y sin duda, uno de los mercados más vistos, más monitorizados, que más éxito han tenido, en el que mayor FOMO, Fear of Miss Out, recuerden, esas ganas de subirse al tren antes de que pierda velocidad, es el S&P 500. Claro, porque es el mercado, el índice más representativo de la economía estadounidense, que está on fire, como dicen los jóvenes, ¿no?, que echa chispas,
por la llegada de Trump y acompañado de Elon Musk, de Peter Thiel, es decir, un montón de empresarios que van a dar como una vuelta al calcetín a toda la economía de Estados Unidos. Pues sí, Deutsche Bank, a través de un estudio de previsiones macroeconómicas que han sacado, que lleva la firma de Rosa Duce y de Alejandro Vidal, dos de sus gestores de inversiones más notables, pues plantean que ellos piensan que el índice va a estar subiendo al 8%, que eso no es moco de pavo solamente en el año próximo, en los próximos 12 meses. Ya querrían muchos meter su dinero en algo que le vaya a pagar esa rentabilidad, bueno, pues con una gran probabilidad. Atendamos también a una cuestión importante, que es que hace tan solo un mes, en octubre, el sentimiento antes de las elecciones era el contrario. Yo voy a traer aquí a colación un estudio de Goldman Sachs que en octubre ya advertía de lo contrario, de que los buenos tiempos del mismo índice, el S&P 500, podrían estar terminando. De hecho, Goldman Sachs decía, como digo, hace un mes, que para el S&P 500 pronosticaba una rentabilidad promedio de solo el 3% a lo largo de los próximos años. Aquí fijémonos cómo los titulares cambian con el cambio de la coyuntura económica y política, ¿no? En este caso con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Más cosas, Luigi. La CNMV incide en que el ETF tenga fiscalidad de un fondo al traspasarse. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que aquí en España tenemos, y yo siempre digo que lo digamos un poquito en voz baja, pero sé que nos oye mucha gente. Yo creo que la CNMV, Luigi, yo creo que aquí es demasiado optimista y me temo que el camino es el contrario. Es el que los fondos tengan la fiscalidad de una ETF. Claro. La jugada, efectivamente, actualmente España es una especie de oasis, hay un beneficio fiscal que no compartimos con nuestros vecinos, y es que los traspasos entre fondos de inversión no tienen un peaje fiscal. Un inversor puede cambiar de un fondo a otro sin tener que vender la participación, liquidar su porcentaje de Hacienda para luego comprar la siguiente inversión. Lo podemos hacer traspasándolos sin coste fiscal. Bueno, pues esto no ocurre con los ETFs. Los ETFs son fondos que se negocian como si fueran acciones, a través de un broker. Entonces, las acciones no permiten que uno pase de tener Santander a tener Repsol inmediatamente y sin coste fiscal. Tienes que vender tu Santander para comprar las Repsol y pagar impuestos entre medias. Bueno, pues está proponiendo la Comisión del Mercado de Valores que el ETF tenga una fiscalidad igual que la de los fondos de inversión. Pero como tú bien has dicho, ya en el verano Sumar, Yolanda Díaz, ya se descolgó con una propuesta que iba en la dirección contraria. Estaban planteando que, porque dado que los que pueden invertir son los ricos, fíjate tú, los ricos siempre somos nosotros, Luis Fernando, tú y yo somos ricos para el gobierno, pues hay que gravar ese tipo de inversiones especulativas, haciendo que los fondos pierdan esa ventaja fiscal del traspaso sin peaje por Hacienda. En fin, veremos lo que hay. La propuesta que hace la Comisión Nacional de Mercado de Valores nos parece que tiene todo el sentido del mundo. A ver si cuaja o no cuaja. Yo sé que tú no eres muy de apostar, pero si tuvieras que apostar, ¿qué apostarías? ¿A que va a pasar lo que pide la CNMV o lo que pide Sumar? Bueno, yo pienso que el gobierno es favorable a lo que pide a Sumar, pero claro, al final hay mucha gente, ellos mismos, Luis Fernando, ellos mismos tienen sus inversiones en los mejores vehículos, no te quepa ninguna duda, con lo cual, al final también se estarán quizá pegando un tiro en el pie. Sepamos que muchos de estos primeros nombres de la política tienen sus sociedades instrumentales, en fin, que hacen cierta sofisticación a la hora de invertir, y ese tipo de peajes pues les conviene tan poco como a nosotros. Pero bueno, al final una nota muy buena es que aquel inversor que vaya a largo plazo y que no se dedique a hacer trading en su cartera, que no mueva mucho sus inversiones, le va a dar un poquito igual lo que haga. Si uno tiene una cartera buy and hold de comprar y mantener y no va a estar cambiando de posiciones, se va a evitar ya de por sí estos peajes fiscales, ¿no? Pero bueno, veremos lo que pasa. El asunto que es más grave casi, perdóname Luis Fernando, es que dentro de un producto como son no ya los ETFs, sino los planes de pensiones, el economista hace unos días nos decía que Moncloa estudia, atención, el recorte de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Es decir, que ya si tuviera poca ventaja, que sabes que actualmente lo único que se puede uno desgravar en Hacienda son 1.500 euros, hasta eso lo van a querer recortar con el objetivo de cumplir con esa previsión de aumento de ingresos vía subida de impuestos o recorte de exenciones o de deducciones que el Gobierno de España ha prometido a Bruselas. Todo esto siempre se hace, evidentemente, para fines tan loables como la transición energética y promover la equidad. Pero ¿y qué tendrá que ver la velocidad con el tocino?
No lo sé, pero precisamente la CNMV lo que ha planteado es: dejen ustedes por lo menos ahorrar a los españoles para su jubilación, que hace muchísima falta, en un producto que esté mínimamente incentivado. Pues ni eso. Bueno, incentivado, pero es que al final hablamos de incentivos cuando lo que estamos hablando es de que el peso de los impuestos sea algo menor. O sea, hablamos de incentivo que nos pisen un poquito menos, no que nos dejen de pisar o nos ayuden, no. Que el peso de esa bota encima nuestra no sea tan fuerte. Es que fíjate cómo estamos adornando el tema. Pero nos estamos quedando sin tiempo, Luigi, y no quiero que dejemos de hablar del último tema que me propones para el día de hoy, que yo creo que es muy chulo y en las fechas a las que nos dirigimos, pues viene muy bien, sobre todo por si alguien quiere poner algo en la carta a los Reyes Magos. Pues sí, vamos a ver, fomentemos la educación financiera y sobre todo en los más pequeños, que son el futuro. Hay un libro que recomendamos en Value School, tenemos algún vídeo en el canal de YouTube con la autora, que se llama María Jesús Soto. El libro se titula Mi primer libro de economía, ahorro e inversión. Es un libro muy bueno para que un lector, un niño de entre 8 y 12 años, se inicie a lo que dice su título, el ahorro, la inversión y la economía desde una perspectiva exenta de ideología, capitalista, creación de riqueza, etcétera, no estatista, sino una más apegada a la realidad. Y el segundo de los temas que recomendamos son los juegos de mesa. En Value School hemos hecho juegos de mesa para niños hasta 12 años y también de 12 en adelante para adultos, y lo recomendamos. Tenemos algunas pequeñas unidades en la oficina. Se llaman Play Value, que es un juego de cartas de 8 a 12 años, y B-Value, que es un juego de tablero, de mesa, para de 12 en adelante. El B-Value, este juego de mesa, es lo que el Monopoly debería haber sido. Y el Play Value es un juego de cartas para aprender ahorro, trabajo duro, frugalidad, mentalidad a largo plazo desde que somos niños. Si a alguno le interesa adquirir una de las pocas unidades que nos quedan, que nos escriban a info@valueschool.es y nosotros les daremos instrucciones. info@valueschool.es. Gran consejo, Luigi. Muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por este ratito aquí en Con Ánimo de Lucro. A vosotros, un abrazo fuerte. Y a todos ustedes, señores oyentes, les cuento que no les he contado al principio cómo va el IBEX 35 hasta ahora. 12.080 puntos, una subida al 1,25%. Continúa el rally alcista navideño, prenavideño en el IBEX 35, nuestro principal selectivo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a escuchar el boletín informativo de la una en los servicios informativos de radio y volvemos con la gran apuesta liberal, mirada de nuevo a Argentina, pero con José Ignacio del Castillo. Hasta ahora. Seguimos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos con una de esas secciones clave. Yo ya sé que lo tienen ustedes en sus favoritos, porque además van tomando nota de muchas de las cosas que decimos aquí los jueves. Un jueves con Alan Riedmayer desde Buenos Aires y otro jueves con el profesor José Ignacio del Castillo, con quien tengo el gusto ya de poder hablar. José Ignacio, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, estamos en esta sección que hemos llamado la gran apuesta liberal de Argentina, porque así lo creemos, que es una gran apuesta y que el mundo cada día tiene sus ojos más clavados en esa región, en ese país, en Argentina, y en todos los cambios que está poniendo en marcha el gobierno del señor Milei. No en vano, hoy el programa lo hemos dedicado por completo a esa conferencia, a esa CEPAC, y al discurso que en ella ha desplegado el señor presidente de la República Argentina, el señor Javier Milei. José Ignacio, creo que has tenido oportunidad de echarle un vistazo a ese discurso. Bueno, pues como eres el protagonista de la sección del Vistazo a Argentina, y en el programa de hoy lo hemos estado analizando ahí con Rubén Folguera y con Ignacio Moncada, pero no quiero quedarme yo sin tu opinión. ¿Cómo has visto el discurso y qué es lo que más te ha llamado la atención o más destacarías? Sí, me ha gustado mucho. Veo que tiene evidentemente las ideas muy claras de los frentes, los tres frentes de lucha de ideas, acción política y gestión, para luego dar los resultados que se esperan de ellos. Y además la situación histórica en la que le ha tocado participar y la intento de revertir ese proceso de decadencia y tratar otra vez de restaurar, digamos, el mundo libre, ¿no? Es curioso cómo
aunque desde el primer momento lo lleva defendiendo el propio Javier Milei y por extensión su gobierno, sí es cierto que lo que ha sido un año de intensas reformas en el país, muy centrado en darle la vuelta a la economía, darle la vuelta al paradigma que dirigía en fin, los designios del país y tratar de hacerlo sin que se le cayera en el proceso. Ahora da la sensación de que lo que hace es tornar a una batalla más global, ¿no? Es decir, oye, tenemos que ganar esta batalla cultural, somos superiores, aquí en Argentina lo estamos demostrando, no podemos ceder ni un milímetro, ¿no? Bueno, claro, primero porque hay que revalidar, o sea, hay que apoderarse del relato para evitar, digamos, que la gente vuelva a caer en las tentaciones del peronismo y del populismo kirchnerista allí, y luego porque evidentemente es consciente de que está rodeado por todos los gobiernos adversarios y por todo el Foro de Puebla y por todas estas historias, pues al final te va socavando, ¿no? Entonces la idea es dar la batalla allí donde el enemigo es más fuerte, que es precisamente en ese campo, y de esa forma asegurar la prosperidad y la estabilidad del país y de la región durante décadas, ¿no? Así es. Y los efectos los estamos viendo, José Ignacio. Uno de los efectos que tenemos ya encima de la mesa es que el dólar libre vuelve a bajar, la brecha cambiaria es la menor desde que está vigente el cepo, y lo que sabemos es que hubo mucha gente que apostó a que eso no iba a pasar. Pues efectivamente, está ya el oficial está en 1035 me parece, y el libre en 1080, es decir, 3% de diferencia prácticamente. Ya se puede decir que de facto está el cepo está reventado, ¿no? Porque prácticamente, incluso aunque vayas por el cambio oficial, el sacrificio que tienes que hacer es muy bajo, y además la expectativa es que yo creo que el dólar libre va a seguir cayendo, ¿no? O sea que el cepo se puede levantar muy pronto. Y efectivamente, pues yo creo que fue en el verano, ¿no? Cuando estuvo el dólar en 1450. Sí. Y la gente diciendo que no había forma de detener la depreciación del peso, y que seguía siendo lo más útil, lo más inteligente para los argentinos, pues ahorrar en dólares. ¿Quién hizo eso? Pues evidentemente ha perdido un 35 o un 40% de sus ahorros en unos meses. En cambio, quien apostó por la bolsa y compró activos argentinos, pues ha habido una subida de más de un 50%, así que evidentemente el proceso yo creo que ya es irreversible, es decir, la demanda de pesos va a superar con mucho la demanda de dólares, a efectos de inversión, que es lo importante, ¿no? Sí, no, bueno, da toda la sensación. Lo que pasa es que, decías tú, la tentación siempre está ahí. Yo creo que esto es cierto, y creo que además esa tentación puede empezar a llamarnos a la puerta en este momento, ¿no? Y que haya gente que diga, vale, el efecto, o sea, nos equivocamos en la apuesta, como tú bien decías, la cosa no era para invertir en dólares, es decir, para apostar contra el éxito de Milei, sino para apostar por lo contrario, por el éxito en este caso, y hacerlo en bolsa argentina. Habrá quien piense, o que tenga la tentación de pensar, que este efecto ha terminado y que aquí ha llegado todo lo de sí que podría dar el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, tenemos a Luis Caputo, el ministro de Economía, diciendo que, ojo, que no, que esto no ha terminado, que esto no ha hecho más que empezar, y que Argentina va a ser el país más próspero y que más va a crecer de manera sostenida en todo el globo durante los próximos 30 años. ¿Es demasiado optimista? ¿Es la más posible de las hipótesis que tenemos ahora mismo encima? ¿O hay que guardar un poco la ropa todavía? Sí, bueno, o sea, yo creo que como
expectativa y como idea es muy buena, porque de hecho esos milagros económicos ya se han producido antes, siempre que se han aplicado estas recetas. Lo que ocurre es que efectivamente eso tiene que hacerse, es decir, no puede decir pues lo vamos a hacer y tal, porque sabemos que a lo largo del camino pues hay dificultades, hay incertidumbres, no vives aislado. Entonces, pues yo siempre he sido optimista desde el principio. Es verdad que ahora hay una euforia significativa. La subida de la bolsa ha sido en vertical, ya todo el mundo está hablando de que Argentina es digamos el destino ideal, y bueno, se está viendo incluso en el mercado de capitales que la gente está saliendo de Brasil, se está yendo de México, etcétera, y ya se está yendo para Argentina. Entonces, el programa es muy bueno, cómo se están haciendo las cosas es muy buenas, pero efectivamente hay que seguir cumpliendo. Es decir, esto es como hacer una muy buena plantilla, pero bueno, luego hay que jugar. Hombre, claro. Entonces, sí, no sé si el que más va a crecer en 30 años, pero desde luego que mientras esté Milei con las ideas firmes y las cosas más o menos acompañen un poquito, las expectativas son muy buenas. Es curioso el paralelismo, y lo comentábamos fuera de micrófono, profesor, el paralelismo entre este problema de aquellos que apostaron por el dólar cuando llegó Milei al poder y lo pasaron mal con lo que le pasó a Keynes en la Alemania de Weimar, que fue capaz de perder dinero pese a la hiperinflación que había en el país, poniéndose corto de marcos alemanes. Recuérdanos esta historia, yo creo que al público que tenemos le va a encantar. Bueno, pues efectivamente Keynes se arruinó a principios de los años 20, pidió prestado mucho dinero y apostó a que el marco se iba a depreciar todavía más rápido de lo que se depreciaba, ¿no? Y de lo que se está depreciando. Entonces, las hiperinflaciones lo que tienen también es que tienen un componente psicológico muy grande, es decir, en función de las expectativas de si se va a estabilizar o se va a acelerar el proceso inflacionario, pues el tipo de cambio lo refleja, ¿no? Y entonces, pues efectivamente a Keynes el cambio le dio la vuelta y estuvo arruinado. De hecho, perdió todo y tuvo que ir a pedir que le salvaran ahí una serie de dineros fuertes porque efectivamente acabó arruinado, sí. José... Lo que tiene también en los procesos hiperinflacionarios, con el tipo de cambio moviéndose tan rápido y tan fuertemente y dando esos vaivenes, es que primero no se puede hacer con apalancamiento como lo hacía Keynes, y luego que el factor político es muy importante. Eso es lo grave de las inflaciones. Lo grave de las inflaciones es precisamente que los ahorros de la gente están en manos de los vaivenes de los políticos. Entonces, bueno, pues es un mundo en el que hay grandes ganancias y grandes pérdidas. Está el caso alternativo de Soros, que se ha enriquecido así. Y lo trágico es que quien sabe más o quien tiene más suerte gana mucho dinero y quien no acierta puede perder mucho, y sobre todo que están en juego el ahorro de las familias. Por eso es tan imprudente esas políticas inflacionarias que tanto gustan a estos demagogos, ¿no? Desde luego. Nos quedan 1 minuto y medio, José Ignacio, pero no quiero que se nos pase el capítulo de hoy sin comentar alguna empresa, algún sector de los que tengas en el radar. Se me ocurre, hemos hablado de agro, hemos hablado de energía, mucho de autopistas. Se me ocurre preguntarte por minería. Sí, bueno, hace unas semanas hablé de una empresa que se llama Lithium Américas Argentina, y de hecho le han pegado duro desde que ha llegado Trump por el tema de que las ayudas a las compras de coches eléctricos se van a parar durante un tiempo, ¿no? Siendo eso así, digamos, los recursos que tiene esta empresa y el futuro del coche eléctrico, que no va a ser metido con calzador, con dinero, etcétera, pero evidentemente tiene un mercado significativo, especialmente cuando se mejoren las pilas de litio, etcétera. Yo creo que esa sigue siendo una oportunidad que además con toda esta subida no ha acompañado, con lo que todavía queda esa oportunidad. Es una apuesta más a largo plazo, a lo mejor 3-4 años,
pero seguramente va a dar muy buenos rendimientos. Pues queda apuntada para nuestra colección de empresas. Las iremos comprobando a lo largo del tiempo. José Ignacio del Castillo, profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Con Ánimo de Lucro. Muchísimas gracias, un saludo. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ahora con una de esas secciones en las que tanto aprendemos de economía. Además, yo me aprovecho del tirón espectacular que tiene Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien. Digo, el tirón espectacular de tu programa, que es verdad, macho, vayas por donde vayas, ¡ay, te he escuchado con Carmen! ¡Ay, qué fantástico, Carmen! Es verdad, porque explicas muy bien la economía desde hace muchos años ya y además pues toda la gente aprende muchísimo contigo y es una delicia estar en tu programa, lo tengo que decir. Y sobre todo se entiende todo, que es lo que siempre me ha dicho la gente, es que se te entiende todo. Eso es, que sabemos que en economía no siempre es fácil, no que se nos entienda fácil, todo. No, siempre es fácil. Bueno, pues, mira, ¿qué tenemos esta semana? No ha habido nada esta semana, ¿eh? Que esta semana vamos a empezar con dos bulos como dos catedrales. Una, que es esa creación de esa empresa pública que se iban a poner a construir 800.000, ya no sé ni cuántas miles, por eso digo 800.000 viviendas. Ha sido la estrella del congreso de los aplausos a los cuanto más corruptos, más aplausos. Bueno, pues eso se ha quedado en nada, porque al final ha salido la ministra de Vivienda y ha dicho, bueno, es agrupar políticas, promover, gestionar, bla, 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 bla. Total, que dice que llevan un año trabajando en ello, que no me lo creo, hablando con todo el mundo, no me lo creo, porque eso no es lo que dicen los del sector. Y dijo, estamos a poco de darles toda la información, o sea, no tienen ni pajolera idea, se lo inventó Sánchez y ahora están pues con esto de intentar hacernos creer que eso de la empresa, que bueno, al final es un acuerdo con las empresas constructoras y no sé qué, bueno, un bulo como una catedral. El segundo bulo es el tasazo de basuras, que resulta que ha dicho Bruselas, oiga, si nosotros no obligamos a los gobiernos a que pongan ningún tasazo de basuras, ¿qué está diciendo usted? Así que otra. ¿Cómo se aprovechan de esto? Bueno, es una cosa. Luego tenemos los datos del paro, que es que hay cosas muy importantes que decir, porque aparte de que como todos los meses los datos de paro son una mentira monumental, ya casi hay 700.000 parados más, pues entre los que quisieran trabajar más y no pueden y los de inactivos fijos discontinuos, pues son casi 700.000 parados más. Y luego el empleo está cayendo. Y luego lo más importante, la tendencia. O sea, porque esto cada mes se pone una medalla, pero no miran, ¿no?, que la tendencia es claramente a que el empleo esté cada vez de peor calidad, que era lo que se suponía que venían a hacer, porque resulta que casi ya el 60% de la contratación es a tiempo parcial. O sea, si eso es un trabajo, pues que venga Dios y lo vea. Totalmente. Unos datos de empleo que, como bien dices tú, ¿no?, confirman una tendencia que ya veíamos, es que únicamente es dinámico el empleo, la creación de empleo en el sector público, es decir, crear cada vez más funcionarios, más empleados públicos, pero lo que es el tejido productivo, que tiene que ser el que sostenga el crecimiento de un país, lo que vemos en materia laboral es que está absolutamente estancado, no se crea nuevo empleo, lo que se está haciendo es repartiendo cada vez en trocitos más pequeños y esto se traduce en una palabra que todo el mundo va a entender: precarización del trabajo en España. Cada vez empleos menos estables, empleos muy troceados en contratos, empleos con unos salarios cada vez más bajos y, en definitiva, bueno, pues una precarización total de la base de trabajadores en España. Efectivamente. Bueno, luego ya cosas alucinantes como lo de las cuentas corrientes de la señora Begoña Gómez. Intentaremos explicar lo que de la información que disponemos, porque ya se ha comprobado que la información no está completa. Entonces, de lo que sabemos, pues no sabemos si hacer una colecta. Hoy decía Federico que estamos dispuestos a esta pobrecilla a regalarle la cesta de Navidad de Libertad Digital, porque no tiene ni para un bizum, ni para un mamá un bizum no tengo, no tiene para nada. Eso como tiene, cosa ya... Tiene 11, no, son 10 cuentas, porque una que aparece como autorizada y otra que aparece como, no sé si era beneficiaria,
Una es autorizada y la otra no recuerdo. Bueno, pues de estas como que eres administradora, me parece. Sí, administradora. La administradora es la misma. La que parece como autorizada y administradora es la misma cuenta. Se ha hablado Bueno, de 11 cuentas, en realidad son 10. Pero son 10 en las que hay 40 euros o 42 euros en total. Pues eso, 4 euros por cuenta. Pero vamos, que es que muchas de ellas están vacías. Claro, aquí la gran pregunta, Carmen, es... claro, se le da la información, la foto fija de cómo están las cuentas ahora en la que aparece ella como titular de estos últimos años, pero no los movimientos. Claro, aquí la cosa está es en qué momento se han vaciado, ¿no? E incluso creo que se ha quedado corto con el año en el que ha empezado a pedirlo, porque hay que empezar a... Si es una mujer que ha trabajado toda su vida, que es como cualquier trabajadora de tal, pues que empezó a trabajar en el año 19, no, hombre, pídele desde el año 15, yo qué sé, como dice que lleva 20 años, dijo el otro día, trabajando como una mula y tal, pues hija, no te ha cundido. Claro. Porque si en 20 años has ganado 40 euros, pues además esos 40 euros es la primera comisión que te van a cobrar por tener la cuenta sin movimientos. O sea, bueno, es una cosa... Lo explicaremos muy bien para que quede claro que ahí hay gato encerrado, que yo no digo cuál, pero es que huele que apesta. Huele que apesta. Desde luego que huele que apesta. ¿Y qué más tenemos? Hombre, tenemos a nuestro amigo Escrivá, que ahora el Banco de España se pone estupendo diciendo que, ojo, cuidado con estas cosas de la reducción de jornada y la subida del salario mínimo, porque, claro, perdemos competitividad con nuestros socios. No me digas, Escrivá. Sí. Esto es divertidísimo. No, es que el mercado laboral español tiene unos costes muy altos, pero si fuiste tú el que quitaste los topes a las cotizaciones, fuiste tú el que disparaste las cotizaciones y presumías además de que habías hecho una seguridad social mucho más sostenible en el largo plazo. Estabas orgullosísimo de tu reforma. Y ahora resulta que no, que se cae del caballo y dices, ostras, que claro, es que normal, si en España cuesta tanto contratar, ¿cómo vamos a tener un mercado laboral dinámico? Anda. Sí, claro. Lo que hace el cargo, que hace estar en el gobierno, decir, oye, tengo que guardar un poquito la forma porque ahora soy gobernador del Banco de España, no puedo decir las chanchadas que me hacían decir. Bueno, total, o que quería yo decir en ese momento. ¿Qué más te iba a decir? Que vamos a hablar también de esa web fantástica que quiere saber hasta con quién vamos a dormir esa noche en los hoteles. Bueno, y que ha colapsado el primer día. O sea, el primer día colapsó, que eso, bueno, solo define cómo está la administración, pero segundo, que es una cosa, vamos, que eso tiene que ser anticonstitucional y de todo, porque a mí que me estás contando que yo ahora te tenga que dar el nombre de... Y aparte del daño que va a hacer al sector, porque obviamente si van, como decían muchos hoteleros, oye, es que viene una persona, vale, pero si vienen grupos, pues las colas se van a dar la vuelta a la manzana del hotel. Si tienen que dar 40 y pico datos, entre ellos el más preocupante para mí es con quién vienes, pero bueno, ¿a ti qué te importa? No, claro, bueno. Con quién vienes, lo tienes que registrar, cuál es tu nivel de parentesco, tienes que decir dónde eres, dónde cotizas, dónde, todo, dónde la resides, cuenta corriente, lo otro maroto y el todo. Correo, DNI, absolutamente todo. Y esto tiene una cosa, Carmen, terrible. Sí. Y es que nosotros aquí podemos criticar y desde el gobierno podrán decir que es que somos unos criticones, que no nos gusta nada de lo que hacen, pero es que desde la prensa internacional en los países de origen de donde recibimos la mayoría de los turistas extranjeros, ya están diciendo, ojo al gran hermano en España. Alucinan, pero bueno, yo creo que ya España está en el punto de mira de tantas cosas, por ejemplo, del Banco Central Europeo, otro que también se ha caído del caballo, y dice que los fondos europeos, que al final van a tener menos de la mitad de lo que habíamos previsto de impacto en la economía, y con España, por supuesto, en el foco, e Italia, que a mí Italia lo que le haga, pues que le pidan cuentas. Pero España, como siempre, en el foco, porque no se sabe qué ha pasado con el dinero y encima no va a tener el impacto previsto en la economía, como ya venimos diciendo desde el primer día. Dijimos, eso no va a funcionar en este país si no se pone a alguien decente al mando. Y como no se ha puesto a nadie decente al mando, pues no sabemos nada. Seguimos como Holmeyer, con las manos en jarras y diciendo dónde está el dinero.
Tremendo. Y nada más te cuento, porque luego ya, pues bueno, siempre hay muchas más cositas, pero no quiero entretenerte. Y soy decirte que vienen Manuel Llamas y Fernando H. Valls, así que ¡ostras! No equipo de lujo, equipo de lujo. No se lo pueden perder, no se lo pueden perder. Bueno, pues, oye, a Llamas de todas maneras, tú le tienes el sábado, yo le tengo el domingo, en Tu Dinero Nunca Duerme, y todas las mañanas en la trinchera. O sea, este fin de semana no le sacamos de aquí, de Libertad Digital, de radio. Bueno, pues... Y no hacemos puente, que la información primero, cuidado. No hacemos puente nosotros ni el ejército en Paiporta. Carmen, una cosa, recuérdanos las horas. En el radio. Sí, a las 2 en el radio y a las 3 en Libertad Digital Televisión este sábado. Ya saben que luego en el podcast, en el Twitter, en todos los mecanismos que ustedes conocen mejor que yo, que ya me acuerdo de los nombres. Bueno, pues al final es por todas, por absolutamente todas las vías. Por donde quieran y cuando quieran. Ya saben que no se lo pueden perder. Ahí tenemos a Carmen Tomás con Economía para Todos. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un besito. Un beso, chao. hasta luego. Adiós. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más aquí en Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, todos los días analizando la actualidad económica, desbrozándola, analizando hasta el último detalle y avanzándoles a ustedes los contenidos económicos que vamos a tener esta semana, como este último de Economía para Todos con Carmen Tomás. Un auténtico gusto, un placer estar aquí con ustedes todos los días. Igual vamos a hacer mañana, así que hasta mañana, amigos.